El año pasado ninguna mujer fue galardonada con un premio Nobel en ciencia. Ni una sola. Tampoco el año anterior. Desde 1901, los Nobel han premiado a 581 hombres y a 18 mujeres. Veámoslo por ramas. En física han sido premiados 205 hombres y 2 mujeres. En medicina han premiado a 202 hombres y a 12 mujeres. En química, 174 hombres y 4 mujeres. La pregunta es, ¿por qué? Se buscan explicaciones históricas. Dicen que las mujeres todavía no hemos alcanzado la suficiente relevancia como para ser candidatas a un Nobel. Y puede que eso sea verdad. Pero entonces, ¿por qué no recibió un Nobel Lise Meitner? ¿Por qué no lo recibió Chi En-Seung-Woo? ¿Por qué se obvió a Esther Lederberg? ¿Por qué los Nobel no se acordaron de Dottie Thomas? Por un motivo. Discriminación. En la comunidad científica, como en tantas otras, las mujeres no estamos en condiciones de igualdad. ¿Que por qué decimos eso? Porque las mujeres nos graduamos más y nos doctoramos más. Pero solo ocupamos el 20% de los puestos de liderazgo. Y eso no es una percepción. Es una evidencia. La discriminación de las mujeres en la ciencia se basa en datos. En hechos. No es una opinión. Y eso es inaceptable. Tiene que cambiar. Y tiene que cambiar ya. Hagamos lo posible. Entre todas y entre todos.